Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer, cariño, mi cangrejito corazón. Tengo que coronarte, ¿vale? No sé si a lo mejor de repente has entrado en lo que es a cotillar. El signo de Géminis y el signo de Virgo han sido coronados, cariño, y faltabas tú, mi cangrejito. Te corono, Cáncer, ¿por qué? Porque estás siendo puntero constantemente, mi cangrejito. Entonces también te mereces la corona de los 3 primeros de mi canal, cariño. Muy bien, mi cangrejito. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido cangrejito. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien, cariño. Muy bien. No sé por qué siento, mi querido cangrejito, existe una persona que tiene como un enfado hacia ustedes, Cáncer. ¿Por qué? Porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano corazón es como que estuviera una persona queriendo posiblemente llegar a ti, pero hay como una especie, como una cortina que no lo permite tener contacto contigo. Como que este personaje, mi querido cangrejito, no quiere posiblemente demostrar lo que está sintiendo en estos momentos. ¿Y por qué te digo yo que puede ser que está llevando lo que es un enfado? Porque he visto muchas espadas, mi cangrejito. Yo te pregunto, Cáncer, ¿has hecho algo la cual de repente despierte la atención de ellos o de ellas? Yo qué sé, quizás puede ser que has puesto alguna foto, has hecho un comentario o simplemente, Cáncer, puede ser que me diga, Richard, no estoy haciendo nada, pero es cierto que ahora está habiendo un cambio en mí, te estás arreglando más, estás siendo más fuerte, ya no lo escribes, ya no lo llamas. Pero este personaje está alimentando lo que es un enfado, sea hombre o sea mujer. Es como que se siente traicionado, traicionada. Es como que se siente ignorado o ignorada, mi querido cangrejito. Pero cariño, yo qué sé, sus motivos tendrás. Yo lo que estoy sintiendo, ya lo veo sintiendo esto ya semanas anteriores, mi querido Cáncer, de que tú estás cambiando. Y como estás cambiando, quizás me dices, Richard, es cierto que he puesto algo, lo que es vamos a poner lo que es en el muro de la comunidad, en mi WhatsApp, lo que sea, pero no lo he hecho pensando en él o en ella. Simplemente pues lo he puesto porque quería poner. ¿Algún problema hay con esto, Richard? No, no hay ningún problema, cariño. Pero ahora ellos, mi cangrejito, es como si se estuvieran creando lo que es una película. Ahora son ellos los que tienen ansiedad, los que tienen estrés. Tú no. Tú simplemente, Cáncer, me dices, Richard, yo simplemente estoy viviendo lo que es el presente, estoy viviendo lo que es el momento, no hago las cosas pensando en él, pensando en ella, pero si ellos lo toman así, eso ya no es
mi problema. Me encanta tu carácter, sinceramente, mi querido Cáncer. El otro mensaje que te puedo dar, Cáncer, siento que tú me dices, Richard, también, si esto lo relacionamos lo que es en la parte del trabajo, en tus proyectos, tú estás siendo muy clara, tú estás siendo muy claro, tú estás siendo como muy práctico. Tú estás poniendo las cartas sobre la mesa o tú simplemente, cariño, me dices, Richard, en ese lugar ya no me valoran, en ese lugar no veo que no me prestan lo que es atención, pues si antes de repente yo trabajaba media hora más para poder estar bien con la empresa, ahora tú trabajas, cariño, lo que te corresponde. Si son 8 horas, solamente 8 horas. Ya no quieres agradar a los demás, ya no quieres que a lo mejor de repente ellos digan, Cáncer es buen trabajador, Cáncer se queda hasta tarde, porque no encuentras ningún tipo de reconocimiento, mi querido Cangrejito. Entonces, corazón, no tienes por qué sentirte mal tú. Son ellos. Ellos tienen un problema. Ellos tienen un problema, cariño. Simplemente que está viendo lo que es un cambio. El otro mensaje, Cáncer, últimamente estás teniendo sueños como muy reveladores, Cáncer. Sueños como que te quedas pensando, meditando, ¿por qué estoy soñando esto? Es como que las energías, mi Cangrejito, te quieren decir algo. Te quieren entregar un mensaje, Cáncer. Tienes que estar atento o atenta. Hay algo que te quieren decir tus seres de luz. Porque la otra imagen que yo he visto con el cuenco tibetano es como si tú estuvieras en un sueño. He visto así como cosas pero que no se dejan ver porque hay neblina, hay como nube, cariño. Entonces son tus sueños, son tus revelaciones, mi querido Cáncer. Para muchos de vosotros es una semana de revelación. Richard, ¿qué puedo hacer? Tú lo que tienes que hacer, mi querido Cangrejito, te vas lo que es en internet y busca interpretación de los sueños. O simplemente pon, ejemplo, he soñado que me encontraba lo que es un perro, como ejemplo, ¿no? Tú te pones en el internet, soñé que me encontré un perro. ¿Qué significa? Ahí te va a decir. Pero tienes que ver todos los detalles. Richard, soñé que me encontraba un perro y cuando este perro yo lo iba a rescatar, quería tenerlo para mí, este perro simplemente me mordía. Hay un mensaje ahí, Cáncer. Hay un mensaje. Richard, ¿qué significa esto? Posiblemente enfermedad o simplemente corazón, tienes que cuidarte, ¿vale? Si el perro no te muerde, si el perro no te hace nada, mi querido Cáncer, pues no pasa nada, al contrario es suerte. Pero si un perro te muerde, un animal te muerde, mi querido Cáncer, en tu sueño te hace daño, tienes que ir con cuidado. Automáticamente abres el grifo de tu caño, si es un sueño malo, lo cuentas. Deja que el agua se lleve ese sueño. O simplemente, cariño, abres lo que es el fogón de tu cocina, lo cuentas para que se lleve ese mal sueño, corazón, ¿vale? Ese es un tip que te entrego, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi Cangrejito. Carta guía, carta consejo para mi Cangrejito. Carta guía, carta consejo para mi Cangrejito. La carta de la sacerdotisa, cariño. Siento, mi querido Cáncer, que me dices, Richard, ahora yo estoy actuando con prudencia, ahora yo estoy actuando con madurez, ya no soy posiblemente esa persona que se dejaba llevar por los impulsos o que actuaba de repente por el momento, por la ira, por la frustración. No, ahora tú estás actuando, cariño, de una forma inteligente, de una forma madura, porque tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Por eso que tú me dices, Richard, yo no he hecho nada para que él o ella simplemente se sienta mal. Yo simplemente estoy continuando con mi vida, ¿vale? Al que lo chante, como dice mi madre. Es cierto, Cáncer, tú no estás haciendo nada, pero ahora ellos, corazón, están entrando en lo que es en ese proceso de ansiedad. Ansiedad. ¿Por qué, cariño? Porque ya no lo estás prestando tanta atención como antes. Por eso, porque ya no lo escribes, ya no lo reclamas, ya no lo dices nada, simplemente está dejando que las cosas pasen, mi querido Cangrejito, ¿vale? Entonces, por esa parte, mi querido Cáncer, perfecto. Pero por el tema de los sueños, tienes que estar atento, atenta, porque me dicen, con la carta de la sacerdotisa. La carta de la sacerdotisa, cariño, representa también a una persona evolucionada, ¿vale? Entonces,
Para muchos de vosotros, cáncer está viendo un despertar, está viendo una evolución, o posiblemente esos dones ocultos que tú tenías se está reactivando, cáncer. Se está reactivando. Puede ser de repente los dones de la sabiduría, de proyectos, de la comunicación, de la tranquilidad, de la magia. De la magia también, mi querido cáncer. Hay unos dones que tú tenías ahí durmiendo, cáncer, quizá de repente porque cuando uno está en una situación, vamos a suponer, tengo problemas con la pareja, tengo problemas económicos, esa energía, cariño, es negativo y no te deja ver posiblemente tus poderes. No te deja ver, cariño, la felicidad. Entonces, como ahora tú ya estás cambiando, cáncer, como tú ahora eres otra persona diferente, esos dones se está reactivando, cáncer. Ya me contarás qué dones se te está reactivando en estos momentos, ¿vale? Pero la sacerdotisa de sabiduría es evolución. Tauro o Virgo. Tauro o Virgo. Te voy a sacar más signos. Me sale Libra. Me sale Capricornio, otra vez Libra, Capricornio, cariño, Sagitario o Acuario, mi querido cangrejito, corazón. Te voy a dar lo que es iniciales, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Vamos a ver, corazón. Number 1, estás dentro de los 3 primeros. La letra F, la letra H, la letra Z, otra vez la letra Z y la letra G. Estas iniciales, cariño, puede coincidir lo que es en su nombre, su apelativo, o de repente cómo lo llaman a él o a ella también, ¿vale? Entonces, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido cangrejito. Vamos a ver, cariño, qué te quiere decir el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Dice, manifieste sus sueños, cariño. Aquello que modela en sueños se materializa en su vida. Así que esté atento a las cosas con las que sueña. Increíble, increíble. ¿Qué te había dicho con los sueños? Mira, aquello que modela en sueños se materializa, cariño. Lo que tú estás soñando, cáncer, muy pronto va a suceder. Dice, en su vida, así que esté atento a las cosas con las que sueña y tenga pensamientos positivos. Entonces podrá materializar sus sueños más importantes. Despeje de obstáculos su camino, mi querido cáncer. Entonces yo siento, cáncer, como tú ahora estás despertando, estás evolucionando, hay un cambio en tu vida. Todo lo que tú has estado deseando en tu vida, cariño, se concreta. Richard, pero yo siempre deseaba que ese hombre que me pone los cuernos esté conmigo. Esa persona no era buena energía, cariño. No era buena energía. Tú lo que estabas buscando, cáncer, seas hombre o mujer, estabas buscando una persona real. Una persona que realmente te ame, una persona verdadera. Entonces va a llegar una persona verdadera, pero no esa cucaracha, no ese sapo, cariño. Va a llegar una persona verdadera. Richard, todo este tiempo yo estaba deseando que ese proyecto, ese sueño se concrete y no se concretaba, porque a lo mejor, cariño, también piensa. Uno tiene que saber trabajar las energías. Si tú estás con ansiedad, ya pasó un día, ya pasó un minuto, esta persona no se comunica o simplemente estoy trabajando y veo que no estoy ganando nada. Todo comienzo, todo inicio es difícil, cáncer. Es difícil. Entonces, pero ahora tienes otra energía. Ahora estás viendo el mundo con otros ojos. Ahora estás siendo más positivo, más positiva, cáncer. Entonces, ese proyecto que a lo mejor estaba un poco estancado, empieza, cariño, a crecer. Richard, no tengo trabajo. Entonces, como ahora tu energía también cambia, mi querido cáncer, te van a llamar de un trabajo, de un proyecto, pero no es porque simplemente, Richard, quiere decir que entonces mi suerte ha cambiado. Tú siempre has tenido suerte, cáncer. Simplemente que no querías ver por tus problemas. Por tus problemas. Ahora, como está cambiando tu energía, cáncer, lo atraes. Lo atraes, mi cangrejito. Yo siento, cáncer, que va a empezar a ver abundancia. Vas a ser correspondido, correspondida, o hay un cambio en ti. A lo mejor me dice Richard,
yo no quiero pareja en estos momentos, estoy bien solo, estoy bien sola. Pues cariño, te felicito, corazón. Quiere decir, corazón, que tienes lo que es el autoestima muy alto. No necesitas de nadie, no depende de nadie. Esto está bien, Cáncer. Hay una persona que me escribió en tu signo que dijo, ¿por qué dices que uno no necesita amor? Sin amor no se puede vivir. Ay, por Dios, cariño. Si tú me dices amor propio, yo me quedo callado. Pero si tú me dices, Richard, no se puede vivir sin pareja, corazón, cariño, de verdad, tú has nacido sola, porque era una chica que me escribió, ¿vale? Y si tú tienes ese pensamiento, tú has nacido solo también. Tú no vas a ir acompañado, Richard, pero yo he escuchado la historia de Romeo y Julieta. Los dos se fueron al otro mundo, pero ya sabes cómo terminaron, ¿no? Entonces, mi querido Cáncer, uno puede ser feliz solo y sola, corazón. Amor propio, amor por la naturaleza, amor por la soledad, tienes más tiempo. No es necesario estar con una persona para ser feliz, pero hay personas que todavía le cuesta, todavía le falta evolucionar. Se entiende, todos en algún momento hemos pasado por eso, ¿no? Todos estamos en un proceso de evolución. Y siento, mi querido Cáncer, yo siento que este 2024, Cáncer, no sé qué has hecho tú, o a lo mejor me dice, Richard, ha habido un cambio, te has caído de la cama, no sé, pero yo noto un cambio en ti, Cáncer. Yo noto que tú eres otra persona, ¿vale? Y extraño a la Candy de antes, sinceramente. Extraño a ese soñador que ya estaba conociendo a una persona y ya estaba haciendo prácticamente la lista de invitados, cariño, y no sabías ni su nombre de él o de ella. Sinceramente me encanta también ese Cáncer, esa faceta de Cáncer. Pero yo veo que ahora tú, Cáncer, me dices, Richard, estoy pisando tierra, ¿vale? Quiero ser feliz, quiero seguir con las ilusiones, pero quiero algo real. Ya no quiero estar apostando por una persona que no me entrega su tiempo, ya no quiero prácticamente estar estando detrás de él o de ella, o diciéndolo hay que darnos tiempo, llama, me escribe. Ya no quiero esto, Richard. Yo ya no quiero eso. O si voy a invertir ese tiempo, que sea por una persona que vale la pena. Porque discusiones tenemos todos, Cáncer. Cuando uno está lo que es en una relación, todo no va a ser perfecto. En algún momento va a haber discusión, va a haber lío. Entonces, si esta persona vale la pena, pues dices, hola cariño, ¿cómo estás? Lo siento, todo se va a recuperar, ya está. Se solucionan las cosas. Pero si una persona, cariño, tú lo escribes, no te contesta, te deja en visto, y tú te quedas ahí mirando las dos flechitas de color azul, cariño, los dos slash de color azul, te quedas muerta, te quedas muerto. ¿Pero qué ha pasado, Richard? ¿Por qué me ignora? ¿Por qué no me dice nada? Y lo ha visto el mensaje, Richard. Lo ha visto el mensaje y no me dice nada. Y yo me conecto y lo veo que se conecta y no me dice nada. Pues entonces, cariño, esa persona no vale para ti. Y yo siento, cariño, que tú te has dado cuenta de esto o te estás dando cuenta. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón, qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos. Alguien te observa, Cáncer. Alguien se sorprende posiblemente de tu evolución, de tu cambio, o una persona siempre está pendiente de ti. Siempre, cariño, ¿vale? Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. Quiero más información. La carta de la sacerdotisa. La carta también del Rey de Bastos. La carta también del 2 de espadas. Esta persona que te observa, esta persona que está pendiente de ti y que quizá, mi querido Cáncer, no dice nada, puede ser el caso. Esta persona dice, vaya cambio que ha hecho Cáncer, porque sale la sacerdotisa. Inclusive Cáncer te podría decir que te ve más atractiva, más atractivo. Y este personaje Cáncer reniega de sí mismo, sea hombre o mujer. ¿Pero qué he hecho? ¿Por qué no he valorado a Cáncer? ¿Por qué no aproveché mi oportunidad? Este personaje, cariño, tiene miedo prácticamente a perderte, tiene miedo a perder lo que es el control, mi querido Cáncer.
El otro mensaje que te puedo dar, mi querido cangrejito. Hay una persona que te observa. Hasta ahí estamos bien. Pero siento, mi querido cáncer, que tú me dices, Richard, yo sé quién es. Yo sé quién es esa persona que me observa. Yo sé quién es esa persona que ahora se arrepiente. Pero yo, Richard, ahora pienso de otra manera. Porque sale la sacerdotisa. Me estoy recuperando aquí. Aquí este personaje, si te das cuenta, aquí tiene lo que es como una herida en su labio. Me estoy recuperando, Richard. Poco a poco me estoy recuperando. Y no sabes cómo cuesta recuperarse. Porque no es fácil decir, ahora lo olvido, ahora lo dejo. Te entiendo, mi cangrejito. Te entiendo. Pero para mí es más importante en estos momentos, Richard, cuidar mi corazón. Porque este personaje, si te das cuenta que hay un caracol, está presionándolo en su pecho. Ya no quiero saber nada del pasado o simplemente de esa persona que no estaba por mí. Ahora mi prioridad soy yo, me dices. Mi prioridad soy yo. ¿Por qué te digo que tu prioridad eres tú? Mira, si te das cuenta, cáncer, aquí, y no es que tú seas egoísta, ¿vale? Aquí este personaje te representa a ti. Tú estás cuidando tu corazón. A veces volteas y miras el pasado, recuerdas, ¿no? Pero sin embargo, este personaje da a entender que es una sirena. Y esta sirena, cariño, está prácticamente sentado en una madera. Tranquilamente, mi querido cáncer, ¿tú has visto la película de Titanic? ¿Vale? Cuando Rose se sube lo que es a una puerta y supuestamente Jack no podía estar al costado de ella porque la puerta se hundía, ¿vale? Y la cual no tiene lógica, porque eso era un portón, cariño. Parecía, yo que sé, el otro Titanic. Era una barza eso. Pero bueno, como querían ponerlo drama a la película, pues simplemente Jack se bajó y al final se congeló, ¿no? Ya sabes la historia. Entonces, si te das cuenta, mi querido cáncer, me dice Richard, no, en este momento voy a pensar más en mí, porque esta sirena, cariño, tranquilamente se baja de esa madera, corazón, y le da la oportunidad a que este hombre se recupere, porque al final aquí lo va a dar lo que es una hipotermia y pues ya sabes cómo va a terminar. Pero no, este personaje apuesta por ella, ¿vale? Y es una sirena, su elemento es el agua, cariño. Entonces, ¿qué pasa con esto, mi querido cáncer? Me dices, ese personaje que te observa, que te mira, posiblemente sea hombre o mujer, en algún momento se pone en contacto contigo, corazón. O a lo mejor ya se está poniendo en contacto contigo, pero tú dices, Richard, no, hey, tranquilito, tranquilita. Tú simplemente no lo sigues ya el juego, cáncer, o lo haces un alto. Lo haces un alto. ¿Por qué? Porque me dice Richard, esa historia ya lo conozco. Esa forma de volver otra vez a mi vida, ya lo conozco. Y como dice mi hermano, a otro perro con ese hueso. Ahora, Richard, yo quiero apostar por mí. Por eso, corazón, y esto no es egoísmo, porque aquí este personaje mira atrás. Alguien te va a inquietar. Alguien simplemente va a querer otra vez que tú caigas en sus garras, cáncer. Pero ahora tú defiendes tu corazón, mi querido cangrejito. ¿Ves? Las cartas, cariño, no solamente están para que mires una figura bonita. No. Las cartas también son todo visual. Todo visual. Y si tú te das cuenta, mi querido cáncer, aquí está de noche o simplemente es de madrugada. Al fondo, date cuenta, sale lo que es el sol. Empieza a aparecer el sol. Entonces me dice, cariño, tu mundo no se acaba porque se termina lo que es una relación. Tu mundo no se acaba porque se acaba un trabajo también, si lo relacionamos lo que es en la parte del trabajo. Muy pronto va a salir el sol. ¿Y el sol qué representa en el tarot, mi querido cáncer? El sol representa claridad. El sol representa al signo de Leo, la fuerza. El sol representa superar obstáculos. El sol representa noticias. Entonces vas a tener una oportunidad. Si este mensaje, mi querido cáncer, lo llevamos lo que es en la parte económica y quizás tú no has sido valorado, valorada por tus jefes, vas a tener una oportunidad. Pero tienes que ponerte fuerte. Porque seguro que cuando tú te quieres ir de esa empresa, ellos van a decir, cáncer, vamos a hablarlo, te aumento 50 soles más.
y hay otra empresa, cariño, que te ofrece ganar de tu sueldo, corazón, yo qué sé, 500 soles más, o 500 dólares más, 500 euros más. Entonces yo me iría, cariño, donde me pagan más, ¿no? No simplemente a recibir migajas, porque ven que te pierden. Entonces, cariño, tú también tienes que hablar claro en esta situación. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor, mi querido cangrejito. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Dice, nuevo amor, corazón, te llegó como anillo en dedo, corazón. Dice, escucha. Nuevo amor, alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva dentro mi querido cáncer. Entonces, como tú estás cambiando tu energía, y ahora eres prácticamente la caballota, la potra, la bichota, cariño, ahora eres prácticamente el rey, es esto, o la reina, empiezas a llamar la atención de los demás. ¿Por qué? Porque es tu energía, cariño, es tu energía. ¿Alguna vez te ha pasado, cáncer, que cuando tú terminas lo que es una relación, dices, voy a desconectar, tengo que olvidar al Kevin, tengo que olvidar a la Lupe, te vas al antro, como dice mi linda gente de México, cariño, te vas al antro o a la discoteca, cariño. Y entonces tú te pones guapa, te pones guapo, bello, el mejor pantalón, apretadísima estás, cariño, todo resalta, estás apretadísimo, todo se te nota, cariño, todo. Y entonces tú vas en plan decidido, en plan poderoso, poderosa, con tu copa, todo en la discoteca, y te das cuenta, cariño, que nadie se te acerca. Nadie es, cariño. Ni a la persona que tú de repente lo rechazabas, no se te acerca. Y tú no entiendes por qué, Richard, pero si he venido con toda la buena actitud. Tú aparentemente quieres desconectar, quieres olvidar a esa persona, pero todavía esa energía continúa ahí. Continúa. Y esa energía cáncer lo sienten los demás. Y el ser humano siempre busca situaciones seguras, energías seguras, cáncer. Pero en ese momento tú no estás vibrando bien. Por eso que yo siempre digo, si tú estás pasando por una ruptura, date un tiempo para sanar. Date un tiempo, cariño, ¿vale? No pasa nada si estás sin hombre, sin mujer, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No pasa nada, cariño. Date un tiempo, porque tu energía no está vibrando bien. ¿Y qué va a pasar si tú te vas al antro, si te vas a la discoteca? Vienes con la moral baja. Nadie me ha hecho caso. ¿Será por eso que me dejó Pepe Lucho? ¿Será por eso que me dejó la Lupe? ¿Será que a lo mejor, yo qué sé, no soy tan atractivo, tan atractiva? No es eso, cariño. Cleopatra no era guapa, corazón, pero ya ves lo que se comió al César. Entonces, mi querido cáncer, todo es cuestión de actitud, de energía. Todo es cuestión de energía. Si tú estás vibrando bien, cáncer, vas a poder obtener lo que tú quieres. Pero si no, si solamente quieres hacer un escape, no te va a ir bien, cáncer. No te va a ir bien, corazón. Así funcionan las energías, mi querido cáncer. Si no lo sabías, guapa, guapo. A ver, vamos a ver, cariño, ¿qué me quiere decir el tarot Z para ustedes? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios... ¡Uy! Salió las cartas. Mira, y mira la carta que sale. Es increíble. Es increíble porque yo me siento conectado con esta lectura, sinceramente. Si tú te das cuenta, mi querido cáncer, fíjate muy bien. Yo le he puesto 2 franjitas rojas porque a veces YouTube no permite que salgan imágenes como Dios lo trajo al mundo. Esta mujer está como Dios lo trajo al mundo. Y sale lo que es la carta del 5 de oros. Y como está como Dios lo trajo al mundo, y aquí al fondo, cariño, hay muchas personas que vienen hacia ella. No sé si se ve. Hay muchas personas que vienen hacia ella. Esta mujer, cariño, que también puede ser un hombre, se siente inseguro. Se siente insegura. Porque encima que está como Dios lo trajo al mundo, este grupo de al fondo le juzga, cariño, lo critica, lo señala, mi querido cáncer, ¿vale? Entonces, ¿qué te dice, mi querido cáncer? Tú lo que tienes que hacer en estos momentos es resguardarte, buscar un lugar seguro o buscar situaciones seguras en tu vida
mi querido cáncer, ¿vale? ¿Por qué? Porque en estos momentos, cáncer, tú estás vulnerable. Hay un grupo de ustedes que está vulnerable, está sensible. Con este consejo, vamos ahora a otro punto. ¿Qué, Richard? Como tú en este momento estás vulnerable, tú en estos momentos estás sensible, mi querido cáncer, a lo mejor dices, Richard, tengo tanta pena, voy a conocer a una persona. Empiezas a quedar, te metes lo que es a las páginas de contacto, quedas con uno, quedas con otro, no formalizas nada, te sientes peor que cuando te dejó tu ex, cariño, o de esa situación. Entonces, ¿qué te dicen las cartas? En estos momentos, cariño, no te expongas. No te expongas. Esto es, cáncer, como cuando tú estás de repente con una enfermedad y estás lo que es en un tratamiento. Esto me decía mucho mi amigo. Ya no tengo contacto con él, pero esto me decía un amigo de aquí catalán. Nene, no estés quedando con nadie, por favor, me decía, ¿vale? No estés quedando con nadie, nene. Así me decía este amigo. Me decía, porque piensa que recién te estás recuperando y no vaya a ser que esa persona esté enfermo, tenga alguna cosa y no vaya a ser que a lo mejor, yo qué sé, pillas algo y tus defensas en estos momentos están luchando. O sea, me trataba de proteger. Y es verdad, cáncer, ¿vale? Es verdad. Entonces, esto también funciona con las energías. Cuando uno está pasando por una enfermedad, mejor quédate en casa, no te expongas a que pilles otra enfermedad. Porque tus defensas están luchando ya con lo que tú tienes. Date un tiempo para recuperarte. Y esto también funciona, cariño, con las personas. Si tú estás saliendo de una ruptura, no te expongas, porque en estos momentos es vulnerable. Lo único que vas a atrapar, cariño, son vampiros energéticos que te van a absorber tu energía y vas a quedar hecho polvo. Eso es lo que va a pasar, cáncer. Entonces, no te expongas. No te expongas, date un tiempo, vas a comer, cáncer, vas a comer y vas a comer mucho, pero en estos momentos, si tú estás saliendo de una mala situación, no te expongas, te dice, ¿vale? Tú sabes que yo te quiero, mi cangrejito. Vamos a continuar, ¿vale? Soy como ese amigo que me decía, nene, no lo hagas, ¿vale? No lo hagas, porque yo, cariño, si te contara, cáncer, yo antes, de verdad, era un bicho. No podía estar tranquilo, cariño, pero ahora me he calmado. ¿Por qué? Porque estoy en modo zen, ¿vale? Pero que no me provoquen, cariño. Muy bien. Vamos a ver mi cangrejito. Vamos a ver, cáncer, respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Vamos a ver, dos grupos para cáncer, Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? A ver, ¿qué me dicen, vale? A ver, cáncer. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora, cariño. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no y te sale lo que es tu signo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la justicia es un sí y sale Libra, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido cáncer. Voy a canalizar un poco, cariño, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Veo, mi querido cangrejito, una persona que está en esa posición como que siente de repente un apretón en el estómago, cariño. Eso puede ser los nervios, ¿vale? Los nervios o los problemas que tú estás pasando. Veo que inclusive estás en esa posición que estás como que tienes ganas de devolver, mi querido cáncer. Pero eso puede ser porque en estos momentos, cáncer, estás pasando por un momento de estrés. Puede ser el caso, ¿vale? No todo tiene que ser estrés de pareja. A lo mejor tienes problemas en el trabajo, en tu vida de una forma general. Y me dice, Richard, tengo tanto estrés que tienes razón. Tengo algo en el estómago y vas a devolver, a vomitar, ¿no? Esa es la palabra si no lo conoces. Muy bien. Siento, mi querido cáncer, siento que muchos de vosotros también posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, en primer lugar. Yo lo que siento, cáncer, que para ti es muy importante la casa, muy importante la familia o la relación.
Pero en estos momentos, cáncer, es como que esas casas están cubiertas de nieve. Alguien en tu entorno, o posiblemente la persona que te interesa, se porta muy frío, muy fría, mi querido cáncer. El otro mensaje, mi querido cáncer, puedo ver dos personajes que se encuentran. Tú vas a tener algún tipo de contacto o de acercamiento, posiblemente de una persona que tú creías que ya todo estaba zanjado o que él o ella no se iba a poner en contacto contigo otra vez. A lo mejor me dice Richard, ellos pidieron su libertad, ellos simplemente se alejaron, no fui yo, pero ellos se ponen en contacto contigo, mi querido cáncer. Veo, cáncer, que muchos de vosotros llevan consigo un rosario. Tienes un rosario, o simplemente tienes que tomar el rosario contigo, cáncer. O te están pidiendo que hagas oraciones. Pero muchos de ustedes tienen un rosario, sí, es muy precioso ese rosario. Muchos de ustedes tienen un rosario en casa. Pero aparte del rosario, es como si ese rosario te lo hubiera entregado a alguien. Y veo mucha luz, veo muchos ángeles. ¿No será el recuerdo de tu madre, de un familiar, de una persona, cáncer? Porque yo lo que he visto es que te lo entrega el rosario y muchas luces, muchas energías, muchos ángeles, cáncer. Entonces, mi querido cangrejito, cuando tú te sientas que ya no puedes más, cuando tú te sientas desvanecer, yo te recomiendo, mi querido cáncer, que ese regalo que te ha hecho alguien que ya no está en esta tierra, lo lleves contigo. Llévalo contigo, cáncer. Es como que me dicen, ahí está su fuerza, ahí estoy yo. Aquí yo le estoy acompañando. Hay un regalo que te han hecho, cáncer. Hay un regalo, mi cangrejito. Y siento que la energía de ellos están ahí. Están ahí, mi querido cangrejito. Tú solamente toma lo que es tuyo. Solamente lo que es tuyo, mi querido cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¿Qué tiene que ver la letra V y el color azul? La letra V y el color azul. ¿Sabes qué me dice? Escucho una voz que me dice, cáncer, ese rosario lo está llevando puesto ahora. O lo tienes ahora tú. Tú ahora lo tienes. Un rosario. A ver, que Dios y el universo me ayude. Me dice, he estado muy inquieto o muy inquieta por la situación de cáncer. Dile, por favor, dile a mi cariño. Te llamaba cariño, cáncer. Dice que sigas tu instinto, tu voz interior. Hay algo con tu brazo también. No sé si a lo mejor te duele mucho el brazo. Es recomendable que vayas al médico si tienes un problema y si no, simplemente cariño, va a haber sanación. Me dice, me acuerdo mucho de esa tarde. No sé qué tiene que ver la tarde, cariño. Estoy llorando, me dice. Estoy llorando. Algo ha pasado en una tarde, mi querido cangrejito, la cual posiblemente esa energía que te protege o que te dio ese regalo ha estado contigo en ese momento. Dile que se apresure, me dice. No sé en qué, tienes que apresurarte en algo, cáncer. Yo qué sé, documentos, trámites, o firmar o ponerte en contacto con alguien. Dice, es la última oportunidad, me está diciendo. Entonces, hay algo que tú tienes que resolver, cáncer. Dice que te apresures. Hay una tristeza, hay una pena que tú estás arrastrando. Hay un dolor que tú arrastras, cáncer. Siempre
siempre está conmigo, me dice. Es mi bebé. Dice, dile que no sienta pena por él o por ella. A lo mejor te lo dice a ti, que tú no debes sentir pena por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando, cáncer. Escucha su corazón. Fue muy bonito enterarme de algo, me dice. Algo te has enterado, algo has escuchado, pero siento que estas energías, cariño, como que están de acuerdo con esto. Dile que es su papá. Para algunos de vosotros es su padre, ¿vale? Lo amo, dice. Lo amo. No me deja, es que a veces llegan, cuando tú tienes este tipo de mensaje, no es que tú lo escuchas claro o que tienes unos auriculares o ves las imágenes, es entrecortado. A veces no se entiende, cáncer, pero es lo que he podido canalizar, mi querido cangrejito, ¿vale? Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Las características, cariño. Vamos a ver, mi querido cáncer. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, vas a recibir algún tipo de noticia o de mensaje de una persona que está fuera. Esta persona puede ser de elemento fuego, pero también puede ser elemento tierra o cualquier otro elemento. Algunos de ellos o de ellas son de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Es una persona, cariño, que a veces siento como que tú de repente te has sentido como utilizado o utilizada por él o por ella. Es una persona que le gusta ir mucho a su aire, no le gusta que lo controlen, pero sin embargo vas a saber algo de él o de ella. Posiblemente también puede ser que a este personaje le encanta las apuestas al azar también. La carta del 7 de oros. Para muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona que veo que no supera los 30 años algunos, pero algunos pueden ser más. Tú solamente toma lo que es tuyo. Puede tener 80, cariño, pero la carta me dice que no supera los 30 años. Es un personaje, cariño, de piel blanca, cejas pobladas, nariz grande, labios un poquito gruesos, tiene un poquito de bigotito o un poco de pelito, no tiene mucho, no es velludo, ¿vale? Se peina por el costado. Es un personaje, corazón, que está empezando algo nuevo. Puede ser un nuevo contacto con ustedes, una historia, un proyecto, etcétera, etcétera. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Para muchos de vosotros, cariño, también, últimamente sientes una conexión muy especial o te sientes muy bien con una persona que puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero especialmente también un Sagitario, me dicen. Es un personaje que a lo mejor vive cerca de la costa, cerca del mar, piel blanca, cabello castaño o cabello negro, natural o pintado. Es un personaje que le gusta de repente mucho lo que es también el mundo de la noche. O a lo mejor, yo qué sé, es un personaje que le gusta divertirse, ya está. No tiene por qué ser malo tampoco, mi querido cáncer, ¿vale? Uno más. La carta del carro. Vas a recibir algún tipo de contacto, de comunicación de una persona que está fuera. No está lo que es en tu zona de confort. A lo mejor ni en tu país. Este personaje puede ser de elemento agua, especialmente otro cáncer, pero puede ser cualquier otro signo. Es un personaje, cariño, que hay una distancia, físicamente es muy atractivo, muy atractiva. Puede ser mulato también, pero también puede ser rubio, da igual. Es un personaje que a lo mejor le gusta conducir, puede ser que tenga un coche, una moto, un mototaxi, un avión, yo qué sé. Pero está lo que es en la distancia. Vas a recibir algún tipo de contacto de parte de ellos o de ellas, mi querido cangrejito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Te mereces tu lectura bono, ¿vale? Estás dentro de los 3 primeros, sinceramente. Por eso que te he puesto tu coronita, mi querido cangrejito. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones, cariño.